¿Qué tal, profesor? Espero que se encuentre muy bien. A continuación, mi equipo conformado por Edgar Castro, Eduardo Hernández, Leonardo Castañeda, Giovanna Ceniceros y su servidor, Josmar Jesús, le expondremos un poco sobre el tema de contabilidad y finanzas, abarcando todos sus aspectos y puntos al menos más relevantes o importantes que se ven implícitos. Hablando un poco, adentrándonos un poco al tema en sí, hablemos sobre una introducción. Nos dice o sabemos que una contabilidad y las finanzas son vitales. ¿Para qué? Para las operaciones y el ampliamiento de nuestra empresa o de las empresas en sí. ¿Por qué? Porque sin ello se corre el riesgo de que se enfrenten problemas de flujo de cajas, de malgastar dinero, desperdiciar oportunidades de ampliación. ¿Qué pasa? Que al crear o actualizar la rutina contable o financiera hay que recordar que el propósito de estos dos puntos es ayudar a administrar nuestro negocio y permitir que las autoridades evalúen nuestras operaciones. En la medida que vayamos logrando todos estos pasos, estos dos objetivos, se puede hacer un proceso relativamente sencillo. Hablando sobre lo que es un poco más el proceso contable, básicamente identifica, registra y consolida la información que ya tenemos de los diferentes movimientos económicos o las transacciones que vamos a efectuar por una organización en un determinado periodo. En cuanto al aspecto financiero, nos dice que toma como punto de partida la información ya arrojada por el proceso contable a través de las utilizaciones de diversas herramientas de análisis e interpretación de las cifras. Esto contribuye a la toma de decisiones respecto al estado de proyección de las organizaciones. En términos generales podemos definir que el proceso contable como el proceso financiero van a corresponder a cada una de las etapas en las cuales se identifica, se registra y se consolida la información de los diversos movimientos, ya sean económicos o por transacciones, estos efectuados por una organización en determinado periodo, con el fin de obtener información financiera, la cual nos va a permitir a través de la utilización de herramientas de análisis interpretar las cifras. ¿Y esto para qué? Para tomar las mejores decisiones. Adentrándonos más ya al tema, como bien se mencionaba, el proceso contable básicamente nos va a permitir identificar, registrar nuestra información. ¿Para qué? Para otorgarnos una mayor facilidad. Esto en ciertos puntos, como es la obtención, también su clasificación, el registro, el análisis y el control de la presentación de la información relacionada con las operaciones financieras de la empresa. Ahora, hablando un poco sobre sus objetivos, o un objetivo en general que tiene la contabilidad, es que esta nos va a permitir medir, analizar el patrimonio de la empresa con el fin de servir a la toma de decisiones y al control de la gestión de esta misma, facilitando la información útil tanto en el ámbito interno como en el ámbito externo de nuestra empresa. Es muy importante tener en cuenta que esta información contable tiene que ser tanto comprensible. ¿Por qué? Porque todos debemos de entender fácilmente su significado. Al igual que una palabra en un idioma en específico tiene su significado, el lenguaje contable debe de ser sencillo y claro para un fácil entendimiento. Igual debe de ser relevante. ¿Por qué? Porque debe de ser información necesaria sin caer en el exceso de información o de saturación. También debe de ser fiable, porque no deben de existir errores significativos que puedan hacernos tomar decisiones erróneas o equivocadas, llevándonos por un mal camino. Un ciclo contable nos dice que es un periodo de tiempo en el que la sociedad realiza de forma sistemática y cronológica el registro contable de una forma fiable y reflejando la imagen de la actividad. Normalmente este ciclo contable es de un año. En cuanto a registros, hacemos referencia a entradas ya sean del libro diario, comprobantes financieros, hasta la preparación de los estados financieros. Teniendo en cuenta
que esta información contable tiene que contar con tres aspectos importantes: que sea comprensible. ¿Pero por qué? Porque todos debemos de entender fácilmente su significado. Al igual que una palabra en un idioma tiene su significado, el lenguaje contable debe de ser sencillo, claro y fácil su entendimiento. Debe de ser relevante. ¿Por qué? Porque debe de tener o contener información necesaria y precisa sin caer en el exceso de esta información. Por último, debe de ser fiable. ¿Por qué? Porque no deben de existir errores significativos los cuales puedan llevarnos o hacernos tomar decisiones erróneas. Entrando a otro punto, nos dice que un ciclo contable es el periodo de tiempo en el que una sociedad realiza de forma sistemática y cronológica el registro contable de una forma fiable y reflejando la imagen reflejando una imagen fiel de esta actividad. Normalmente un ciclo como estos es aproximadamente de un año. En cuanto a las etapas de un ciclo contable, nos dice que la vida de un negocio se divide en ciclos tanto contables como en años contables, y esto a su vez se divide o se va a dividir en tres etapas, que es la apertura, que nos dice que al comenzar la actividad, la empresa va a abrir sus años contables y va a comenzar a realizar las transacciones económicas que van siendo recogidas por los libros contables. Estos libros tanto pueden ser como los libros obligatorios o auxiliares. Segundo punto, que es el movimiento, fácilmente nos dice que es el registro de las transacciones. Y por último, tenemos el cierre de esta, que nos dice que al finalizar un periodo contable se van a proceder a cerrar las cuentas. ¿Para qué? Para determinar el resultado económico que se llevó durante todo este proceso, que, como bien se mencionaba, es de un año. Buenas tardes, mi nombre es Edgar Artea y yo les voy a hablar sobre los pasos del ciclo contable. Estos consisten en 8 pasos. El primer paso es identificar las transacciones, donde las empresas tendrán muchas transacciones durante el ciclo contable y en todos ellos deben estar debidamente registrados en los libros de la empresa. El mantenimiento de registros es esencial para registrar todo tipo de transacciones, así como muchas empresas utilizan tecnología de punto de venta vinculada a sus libros para registrar las transacciones de venta. Y además de las ventas, también existen costos que pueden presentarse de muchas formas. El segundo paso es registrar las transacciones en el diario, donde es crear entradas en el diario para cada transacción. La tecnología de punta de venta puede ayudar a unir los pasos 1 y 2, pero las empresas también deben realizar un seguimiento de sus costos. Las elecciones entre contabilidad y acumulación o de caja dependerá de cuándo se registren oficialmente las transacciones. También se debe de tener en cuenta que la contabilidad de acumulación requiere hacer coincidir los ingresos con los gastos, por los que ambos deben registrarse en el momento de la venta. La contabilidad de la caja requiere las transacciones que se registren cuando se recibe o se paga en efectivo, y la contabilidad por partida doble requiere el registro de 2 asientos con cada transacción al fin de administrar un balance general bien desarrollado, junto con un estado de resultados y un estado de flujo de efectivo. Con esta contabilidad de doble entrada, todas las transacciones tienen el mismo débito y crédito. La contabilidad de entrada individual es comparable a la gestión de una chequera y se informan los saldos, pero no requiere múltiples entradas. Enseguida está el tercer paso, que es la publicación. En una transacción se registra como una entrada en el diario y debe contabilizarse en una cuenta en el libro mayor. El libro mayor proporciona un desglose de todas las actividades contables por cuenta. Esto permite que un contable controle la situación financiera y el estado por cuenta.
Una de las cuentas a las que se hace referencia con más frecuencia en el libro mayor es la cuenta en efectivo, que especifica la cantidad de dinero disponible. El cuarto paso es el balance de prueba desequilibrado, en el cual se calcula un balance de prueba al final del periodo contable. El balance de prueba informa o dice a la compañía sus saldos no ajustados en cada cuenta, y el saldo de la prueba no ajustada se traslada al quinto paso para la prueba y el análisis. En el quinto paso es la hoja de trabajo, el cual consiste en analizar la hoja de trabajo y en identificar las entradas ajustadas. Se crea una hoja de trabajo y se utiliza para garantizar que los débitos y los créditos sean iguales. Si hay inconsistencias, es necesario hacer ajustes. También, además de identificar cualquier error, puede ser necesario ajustar las entradas para igualar los ingresos y los gastos mientras se usa la contabilidad de acumulación. El sexto paso es ajustar las entradas del diario, donde un contable realiza cambios, lo cual los ajustes se registran como entradas de diario cuando es necesario. Enseguida es el séptimo paso, que son los estados financieros. Y esto es una vez que la empresa realiza todas las entradas ajustadas, genera sus estados financieros en la séptima etapa. Y esto, para la mayoría de las empresas, estos estados incluirán un estado de resultados o un balance general y un estado de flujo de efectivo. Por último, el octavo paso es cerrar los libros, que finalmente es cuando una empresa finaliza el ciclo contable en la octava etapa, de que es de cerrar sus libros al final del día en la fecha de cierre especificada. Las declaraciones finales proporcionan a la empresa un informe para analizar el desempeño durante el periodo, y después del cierre el ciclo contable comienza de nuevo desde el principio con un nuevo periodo de informe, y el cierre suele ser un buen momento para presentar el papeleo, planificar el próximo periodo de informe y revisar un calendario de eventos y tareas futuras. Después de los pasos del ciclo contable, tenemos los aspectos contables, donde una contabilidad adecuada es vital para la operación y la ampliación de la empresa. Sin esto se corre el riesgo de enfrentar problemas del flujo de caja y malgastar el dinero y desperdiciar oportunidades de ampliación. Al crear o actualizar la rutina contable, se debe recordar que el propósito de la contabilidad es ayudar a administrar un negocio o una empresa y permitir que las autoridades tributarias evalúen sus operaciones. En la medida que se logren estos dos objetivos, esto puede y debe ser un proceso sencillo. Dentro de los aspectos contables podemos mencionar los siguientes, como lo son el ingreso y los gastos. Aquí se hace uso de un libro diario de ingresos y gastos para poder conocer cuánto dinero sale, a dónde se va y cuánto dinero entra. Aquí podemos conocer cuánto dinero sale, es por decir, cuando se pagan las rayas de los trabajadores, o se compra mercancía, o así un extra, que se ofrezca una reparación o cualquier otro gasto. Y cuánto dinero entra es las ganancias que se están generando. Esto se hace con la finalidad de evitar que salgan con cuentas mochas o pérdidas de dinero. Todo está específicamente anotado qué está pasando con los bienes. Otro aspecto contable
son los gastos de caja. Aquí se debe contabilizar el efectivo que se gasta en la industria si se desea llevar un registro de todos los gastos en un año determinado. ¿Esto qué nos dice? Que se empieza a contar el dinero que se está gastando en el negocio durante al año. Esto es anual. Esto es con la finalidad de poderlo comparar con años pasados para poder darse cuenta si se está generando una ganancia o se están generando pérdidas. Otro de los aspectos contables es llevar a cabo un registro de inventario. Esto se hace con la finalidad de controlar los registros de inventario para que nos permita evitar los robos, mantener las existencias al mínimo y llevar un registro de las tendencias de compra, entre otras cosas. La información fundamental que se debe registrar es la fecha de compra, el número de inventario del artículo, el precio de la compra, la fecha de la venta, el precio de la venta y las cuentas por cobrar. Este registro de inventario es muy importante, ya que aquí se evitan las pérdidas de dinero. Pues si alguien tiene una cuenta atrasada que va dinero, aquí está registrado en el registro, y pues para recordarle que pase a pagar, para poder saber pues sí, con los inventarios, evitar inventarios así muy grandes que después no se venden y caducan los productos y se echan a perder. Pues eso se hace también para controlar todo esto, comprar nomás lo que se está vendiendo, y si el producto es muy demandado, aumentarle la cantidad. Aquí se debe anotar todo, los precios, la fecha y todo. Otros aspectos que se deben mencionar son las cuentas a pagar. Las cuentas por pagar son deudas que tiene la industria por concepto de bienes y servicios. Aquí se lleva un registro de lo que se debe y cuánto son los vencimientos que se permite pagar o retener el dinero más tiempo posible. Esto nos dice que es el registro de, por si aquí en los negocios, muchas veces cuando no tienen a surtir o que están recién empezando, pueden conseguir mercancía fiada, pero pues todo se debe pagar para poder seguir con ese crédito. El proceso contable nos genera tres tipos de información, como lo son la contabilidad financiera, que es conocer si cumple con los parámetros de presentación que establecen los principios de contabilidad generalmente aceptados, como lo son el balance general, el listado de resultados, entre otros. Aquí pues podemos conocer cuánto dinero se está gastando en la empresa, y con esto podemos conocer si es realmente costeable o ya no está siendo costeable nuestro negocio. Podemos conocer también si tenemos mucho personal, y está gastando mucho personal y la empresa no está produciendo, ahí nos dice y podemos conocer si es necesario recortar personal o los productos, si se está surtiendo mucha mercancía y se está vendiendo poco. Otro de los tipos de información que podemos conocer es la contabilidad administrativa. Pues aquí se genera la información de costos, los presupuestos, y prepara con base en los requerimientos específicos de cada empresa. Podemos conocer pues el tipo de los presupuestos que tenemos para surtir mercancía. Pues decir, cuando veces que lanzan así las empresas un nuevo producto, no se sabe realmente si va a ser costeable, si va a tener mucho éxito, muchas ventas. Por lo tanto, no se puede invertir mucho dinero en dicho producto. Es aquí donde se empiezan a implementar presupuestos, pocos presupuestos, para saber si va a ser, nomás para ver si va a ser costeable por vender este producto en esa tienda, para evitar que haya muchas pérdidas. Ya si el producto es un éxito y se vende mucho, pues ya se puede implementar más presupuesto para comprar más productos. Otro tipo de información que nos presenta, y lo último, es la contabilidad fiscal. Aquí donde la formulación está sujeta
a las disposiciones que establece la legislación en esta materia y el régimen fiscal que se adopte. Esto tiene como objetivo cumplir con dichas disposiciones y nos ayuda a determinar el monto de los impuestos a pagar. Esto nos sirve para saber cuánto dinero pagamos de impuestos, ya sea de cada producto que vendemos, así como el personal que tenemos. Por eso muchas empresas en la actualidad están implementando la estrategia de por si el personal gana 2,000 pesos, registrarlo en el seguro con 1,000 para evitar pagar tantos impuestos. Y pues esto le conviene de las dos partes, tanto a la empresa pues se ahorra más dinero de impuestos, tanto al trabajador porque le quitan menos dinero de impuestos y le queda más dinero de su raya libre. Hola, mi nombre es Edgarán Castro Sariñana. Les voy a mencionar algunos aspectos contables. Bueno, dentro de los aspectos contables podemos mencionar algunos, como por ejemplo el primero serían ingresos y gastos. Esto hablando de dinero, básicamente dinero. Se hace un libro diario de ingresos y gastos o un libro mayor para llevar un registro de cuánto dinero sale, a dónde va y cuánto dinero entra en la empresa. Esto pues para llevar un buen registro de todos los movimientos de dinero que se está haciendo. Bueno, otro punto sería gastos de caja. Esto debe contabilizar el efectivo que se gasta en la industria. Si se desea llevar un registro de todos los gastos en un año determinado. Para hacer esto existen por lo menos dos formas de hacerlo. La primera sería girar los cheques reembolsables o mantener un registro de la caja chica, que sería la segunda forma de hacerlo. Otro punto sería registros de inventario. Controlar los registros de inventario nos permitirá evitar robos, mantener las existencias al mínimo y llevar un registro de las tendencias de compra, entre otras cosas. La información fundamental que se debe registrar para evitar todos estos tipos digámoslo, de robo sería la fecha de compra, mantener esa información, pues, número de inventario del artículo comprado, el precio de compra claramente, la fecha de la venta y precio de venta, cuánto se compró. Otro punto sería cuentas por cobrar. Bueno, las cuentas por cobrar serían inversiones o servicios que ha vendido la empresa y aún no han sido cobrados por parte de. Otro punto sería cuentas por pagar. Bueno, las cuentas por pagar son deudas que tiene la empresa o la industria, por concepto de bienes y servicios. Llevar un registro de lo que se debe y cuánto son los vencimientos va a permitir para pagar esa deuda. Una buena situación crediticia y retener el dinero al mayor tiempo posible. Bueno, como conclusión, podemos decir que los aspectos financieros tienen como finalidad de cuantificar las inversiones que se requieren para el proyecto y también para poder establecer las fuentes del financiamiento y así poder elaborar proyecciones financieras y también pues para cumplir en las metas de gestión, y para eso se necesita apoyo del plan de mercado o también podría ser el plan operativo. El plan de mercado suministra proyecciones de demanda potencial que tiene el negocio y el cual involucra la matriz de precios y también el plan operativo, la capacidad de producción y los costos unitarios del producto. La experiencia de algunos emprendedores
muestra que esta es la parte más complicada en el momento de desarrollar un plan de negocios, es la que tiene que ver con las finanzas. Sin embargo, esta es la que aporta más información acerca de la vitalidad de ideas como para que se convierta en una empresa exitosa. Entonces, pues las finanzas o aspectos financieros son la responsabilidad de garantizar la obtención de su recurso, asegurando con su uso óptimo, y pues también se encarga de administrar los riesgos financieros del manejo eficiente. Al realizar un análisis financiero, las empresas pueden proporcionar herramientas de suma importancia para la determinación del resultado que se encuentran y cómo se pueden mejorar, llevando los sistemas adecuados en función de sus operaciones y también pues a sus características específicas. Bueno, y por otra parte, en aspectos contables, una contabilidad adecuada es vital para la operación y pues para amplificación de una empresa, ya que sin ella se corre el riesgo de enfrentar problemas de flujo de caja o de malgastar dinero y desperdiciar oportunidades de amplificación. Entonces, al crear una rutina contable, debemos recordar que el propósito de la contabilidad es ayudar en el negocio y pues también permitir que las autoridades evalúen operaciones. Y como ya se mencionó antes, los métodos con los cuales se lleva a cabo el análisis de finanzas, pero también hay que tener en cuenta que los aspectos más importantes de la empresa es poder aplicar el que mejor se adapte a sus características y también atendiendo qué información se requiere en obtención, ya que cada una de ellas es para una área diferente. Bueno, conoce los relativos de su negocio. El crecimiento de las empresas se puede medir de muchas formas, pero sin duda las finanzas constituyen la principal herramienta a través de la cual el empresario conoce todas las relativas de su negocio. En definitiva, el éxito de una empresa es directamente proporcional a la manera en que se gestionan también en la parte económica. Por ello es esencial que quien haya puesto o quiera poner en marcha una idea empresarial debe tener conocimiento sobre finanzas y también sobre la contabilidad. Un emprendedor debe involucrarse en todos los aspectos de su negocio. Sin embargo, esto no significa que tenga que ser necesariamente experto en todos los emprendedores. Pueden lidiar con cuestiones estratégicas y también los relacionan con el cliente, pero nunca se enfrentan a más dificultades cuando se trata de finanzas.